En el caos de la batalla, encontrar la verdad de lo que sucede es prácticamente imposible. Los extremos de la experiencia, la emoción de la victoria o la derrota, se combinan para distorsionar nuestra visión de los eventos tal como los vemos, y esto ha dado lugar a una serie de misterios que han envuelto la historia de la guerra y el servicio militar a lo largo de la historia. En el episodio especial de hoy, realizado en conjunto con nuestro canal hermano Top 5, vamos a celebrar octubre y la llegada de Halloween, adentrándonos en solo algunos de estos misterios militares. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Colina Hierba de Nieve se encuentra en la frontera entre Tennessee y Georgia, en el sur de los Estados Unidos, y habría sido un tramo de tierra bastante poco espectacular, si no fuera por el hecho de que fue el sitio de la segunda batalla más sangrienta de la Guerra Civil de los EE. El 19 de septiembre de 1863, las fuerzas de la Unión y la Confederación se encontraron en la colina e iniciaron la sangrienta y brutal batalla de Chickamauga. Fue la primera gran batalla de la Guerra Civil librada en territorio georgiano, y resultaría en una dolorosa y significativa derrota de la Unión, que amenazaba con desestabilizar el frente occidental de la Unión. La batalla dejó casi 4.000 muertos, 2/3 de los cuales eran tropas de la Unión, y es esta terrible pérdida de vidas lo que parece haber atraído a alguna criatura impía, si se cree en los informes de los testigos. En las horas posteriores a la batalla, comenzaron a materializarse entre los supervivientes historias de una aterradora bestia, con ojos verdes brillantes, que se movía entre los cadáveres, cerca de la colina Snodgrass. Los informes de los testigos aterrados describían a la criatura como de forma humana, excepto por sus espeluznantes ojos verdes brillantes y su enorme mandíbula deformada de la que sobresalían aterradores colmillos. La zona era conocida por las historias sobre extrañas bestias, desde que los primeros colonos blancos se mudaron a la zona, y algunos han supuesto que el alboroto de la batalla, e incluso el olor de la sangre, atrajo a la bestia a la colina. Sin embargo, otros creen que la criatura no era una bestia física, sino el fantasma de un soldado confederado que murió en la batalla. Este punto de vista alternativo de la leyenda de lo que se ha conocido entre los lugareños como viejos ojos verdes, sostiene que un soldado conocido por sus llamativos ojos verdes en vida, fue golpeado en la cabeza por un proyectil de cañón, de ahí la deformación que luego separó su cabeza de su cuello. En el desorden de cuerpos mutilados, sus camaradas enterraron la cabeza separada del cuerpo, y ahora solo completa en espíritu, él deambula por el sitio del campo de batalla, esperando localizar su forma física y unirla una vez más, para poder pasar de este mundo. Sin embargo, parece que Viejos Ojos Verdes ha continuado acechando la tierra, que se convirtió en uno de los primeros parques nacionales de los Estados Unidos, en 1890. Probablemente, uno de los encuentros más aterradores involucró a un guardabosques llamado Eduardo Tinney, quien relató cómo estaba caminando por el parque alrededor de las 4 de la mañana, en algún momento de 1976, cuando un escalofrío inexplicable recorrió su cuerpo. Al instante siguiente, se sobresaltó por un ser de ojos verdes que surgía de la oscuridad frente a él, como explicó en un programa de TV en 1981. Cuando pasó junto a mí, pude ver que su cabello era largo como el de una mujer. Los ojos, nunca olvidaré esos ojos, eran deslumbrantes, casi de color verde-naranja, brillando como algún tipo de animal salvaje. Los dientes eran largos y puntiagudos como colmillos. No sabía si correr o gritar o qué hacer. Luego, las luces delanteras de un coche que se acercaba iluminaron a través de la niebla, y la cosa desapareció justo frente a mí. Ya sea bestia o espíritu, Viejos Ojos Verdes no está solo en la persecución del campo de batalla, ya que es hogar de muchos otros fantasmas bien conocidos. Se ha visto a una dama de blanco vagando por las tumbas, aparentemente buscando a su esposo que murió en la batalla, mientras que un jinete sin cabeza ha sido visto y escuchado galopando por el terreno en medio de una carga. Es justo decir que los marineros pueden ser un grupo supersticioso. A medida que la historia se desarrollaba,
y los barcos comenzaban a trazar rutas cada vez más lejanas, en viajes que serían el equivalente a nosotros hoy viajando al espacio. No es de extrañar que los marineros comenzaran a ver patrones emergentes en torno a la desgracia para evitarlos en el futuro. Aunque estos patrones eran efímeros en el mejor de los casos. Quizás una de las supersticiones más conocidas de los marineros es el viejo dicho: cielo rojo nocturno, gozo marinero. Cielo rojo matutino, marineros se previenen. Esto en referencia a una tormenta inminente. Otra superstición concierne a la de Jonás, un tripulante o pasajero específico que, por la razón que sea, parece traer mala suerte al barco, y por lo tanto, debe ser expulsado del barco lo antes posible. La superstición, por supuesto, tiene sus orígenes en la historia bíblica de Jonás y la ballena, en la que Jonás intentó huir del servicio de Dios, cruzando el mar en un barco, que luego fue azotado por tormentas hasta que fue arrojado por la borda y tragado por una ballena. Sin embargo, de todas las supersticiones adoptadas por los marineros a lo largo de los siglos, ninguna provoca tanto miedo y aprensión como la del holandés volador. Los orígenes del famoso barco fantasma son, como muchas leyendas, inciertos, y varias historias sobre cómo el barco comenzó a vagar por los mares, aparentemente atrapado entre este mundo y el siguiente, han surgido desde que los marineros comenzaron a informar sobre el barco en el siglo XVIII. Lo que está claro es que, sea cierto o no, los marineros asocian una profunda desgracia para el barco cuya tripulación avista el barco fantasmal, y reforzando esta creencia quizás sea el famoso avistamiento de este, hecho por el joven que un día se convertiría en el rey Jorge V de Reino Unido. Dada la importancia de la marina para el imperio de su abuela, la reina Victoria, el joven príncipe estaba destinado a una carrera militar en el mar, y en 1881, el joven de 16 años estaba a bordo del HMS Inconstant de la Marina Real sirviendo en el lejano Oriente y Australia, viajando con su hermano, el príncipe Víctor Alberto y su tutor, John Dalton en julio. El trío navegaba en el buque de guerra por los estrechos de bronce entre Melbourne y Sydney. Aquí es donde el holandés apareció, de forma típicamente fantasmal. Al relatar el avistamiento en su diario, el futuro rey dijo: «El holandés volador cruzó nuestra proa el 11 de julio a las 4 a.m. Una extraña luz roja, como de un barco fantasma, toda resplandeciente, en medio de la cual, como los mástiles, aparejos y velas de una brigada, a 200 yardas de distancia se destacaban en fuerte relieve, mientras ella se acercaba a la proa de babor, donde también el oficial de guardia desde el puente la vio claramente, al igual que el guardiamarina de cubierta de popa, quien envió de inmediato a la proa. Pero al llegar, no había vestigio, ni ningún signo de ningún barco material que se pudiera ver, ni cerca ni hasta el horizonte, siendo la noche clara y el mar calmado. Fue vista por 13 personas. A las 10:45 a.m., el marinero que reportó el holandés volador esta mañana cayó desde las crucetas del cuarto palo mayor hasta el castillo de proa de gavias y fue destrozado en pedazos. Y así vemos que el marinero que primero vio al holandés cayó a su muerte no un día después. En cuanto a lo que realmente vieron, nunca lo sabremos, pero la tripulación del Inconstante y la realeza a bordo creían que era una víctima de la maldición. Las Islas Caimán de Indonesia cubren 27 pequeñas islas y con sus hermosas playas de arena blanca y aguas increíblemente claras, parece el último lugar en la Tierra donde la guerra podría mostrar su fea cara. Lamentablemente, por supuesto, sabemos que no fue el caso, y la guerra llegó a Indonesia como lo hizo en gran parte del Pacífico en marzo de 1942, cuando las tropas japonesas invadieron lo que entonces se llamaba las Indias Orientales Holandesas, y no serían desalojados hasta el final de la guerra, en 1945. En 1943, un equipo de vigilancia japonés fue insertado en las Islas Caimán para monitorear la actividad aérea y naval aliada en la región, y esto daría lugar a un misterio verdaderamente extraño. A los pocos días de aterrizar en la isla, un soldado japonés informó a sus superiores sobre un extraño incidente que le había ocurrido una noche mientras caminaba por una playa en la isla donde estaba estacionado. Dijo que había estado nadando en el agua cuando vio a un niño en la playa, pero cuando fue a enfrentarse al joven, se dio cuenta de que no era humano en absoluto. En cambio, se encontró con la aterradora imagen de una extraña criatura cuya cabeza, parecida a la humana, estaba adornada con prominentes espinas. Al ver al confundido soldado japonés, el ser se escabulló de nuevo al mar,
nadando de una manera que se describió como similar a un pecho normal. El incidente podría haber sido descartado por los superiores del soldado como un caso de imaginación desbordante, si no fuera por dos factores. En primer lugar, la población local no se sorprendió en absoluto por la historia, y explicaron que estas criaturas se llamaban Orang y Khan, y que habían vivido en estas aguas durante siglos, quejándose de que a menudo quedaban atrapados en sus redes de pesca. Además, otras tropas en la isla reportaron avistamientos similares de las criaturas, ya sea en tierra o jugueteando en el agua. Esto llevó a una demanda a los locales de que si una de estas criaturas fuera capturada nuevamente en las redes de pesca, se debería contactar a las autoridades japonesas para investigar. Y eso es exactamente lo que se dice que sucedió. Se dice que el sargento japonés Taro Horibu afirmó después de la guerra que un jefe de aldea local le informó que un Orang y Khan había sido traído a la costa por pescadores, por lo que fue a verlo por sí mismo. Lo que vio le sorprendió. Al describirlo después, dijo que medía 160 cm de altura y tenía el cabello largo y oscuro con un tinte rojizo. Su cuello estaba cubierto de espinas, su rostro se parecía al de un mono con una amplia boca de pez, en la que había muchos dientes pequeños y afilados. Las membranas de la criatura estaban estiradas entre sus dedos de manos y pies, con extraños crecimientos similares a algas salpicando su cuerpo. Se decía que Horibu había quedado profundamente afectado por la imagen de la criatura y quería investigarlas más a fondo, pero la apremiante situación de guerra le impidió hacerlo. Después de la guerra, intentó llamar la atención de varios zoólogos para contarles su historia, con la esperanza de que regresaran con él a las islas, pero pocos lo tomaron en serio, dejando así la historia de las sirenas de la isla Kai como un misterio. Teniendo él mismo ascendencia estadounidense, el famoso primer ministro británico Winston Spencer Churchill fue quizás la mejor persona para unir a los dos aliados para enfrentar la tiranía fascista. Sin embargo, parece que no fue solo el presidente Franklin D. Roosevelt con quien el primer ministro se encontró en la Casa Blanca en este agitado período. A raíz del ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, y la subsiguiente declaración de guerra alemana a Estados Unidos, ahora estaba en la lucha del lado de Gran Bretaña, lo que llevó a Roosevelt a extender una invitación a Churchill para visitar la Casa Blanca, donde podrían discutir cómo abordar la creciente tormenta con Alemania y Japón. La prestigiosa Suite Lincoln había sido preparada para el primer ministro, pero se dice que Churchill se sentía incómodo al alojarse allí y comenzó a buscar otra habitación, finalmente decidiéndose por lo que se denominó la Suite Rosa. La historia cuenta que tarde en la noche, Churchill se retiró a su habitación para tomar un baño, con un whisky y un puro en cada mano mientras lo hacía. Después de salir del baño, el primer ministro desnudo volvió a entrar en la habitación, donde vio la figura distintiva del líder de la guerra civil de los E.U.S., Abraham Lincoln. Churchill le dijo al difunto presidente de E.U.: «Buenas noches, señor presidente. Parece que me tienes en desventaja», después de lo cual la aparición se desvaneció lentamente. Las apariciones del fantasma de Abraham Lincoln en la Casa Blanca han sido comunes desde su asesinato en 1865, y dadas las circunstancias extraordinarias que rodearon la visita de Churchill a la Casa Blanca, el avistamiento del primer ministro se ha convertido en uno de los más celebrados. Aún así, muchos estudiosos dudan de su autenticidad. Se dice que un evento similar ocurrió entre el primer ministro y el presidente Roosevelt, donde el presidente entró a la habitación del primer ministro después de salir del baño, a lo que Churchill supuestamente bromeó que no tenía nada que ocultarle, y por lo tanto, las dos historias pueden haberse confundido. Curiosamente, el lugar más común para que aparezca el fantasma de Lincoln era la Suite Lincoln, donde se suponía que Churchill debía alojarse originalmente, lo que lleva a algunos a creer que el espíritu de Lincoln estaba decidido a encontrarse con Churchill para dar su bendición a la causa aliada. Después de haber repelido a la Luftwaffe en 1940, Gran Bretaña se convirtió en la mayor área de preparación en la historia, ya que los aliados, unidos por el poder de los Estados Unidos en diciembre de 1941, se preparaban para asaltar Europa Occidental y hacer retroceder a Hitler hasta Alemania. Cada puerto parecía involucrado en el esfuerzo de guerra, ya sea apoyando la afluencia de tropas y equipos desde América del Norte o reabasteciendo y rearmando buques de guerra para repeler a la marina alemana. Cada edificio grande que no se utilizaba en la fabricación de suministros de guerra
se convirtió en un hogar para las tropas que esperaban la orden para comenzar la invasión de Normandía. Pero quizás el cambio más impactante realizado en el campo británico fue el programa de construcción de aeródromos sin precedentes. Se construyeron miles de aeródromos, desde pequeñas pistas para aviones de entrenamiento hasta complejos inmensos de múltiples pistas para bombarderos pesados y transportes. Había tantos aviones aliados en los cielos sobre Gran Bretaña en 1944 que a veces parecían oscurecer el sol con la octava Fuerza Aérea de los EU, poseyendo sola más de 3.000 aviones. Tal poder aéreo parecía imparable, pero por supuesto, eso estaba lejos de ser el caso, y muchos miles de jóvenes pilotos no regresaron de sus misiones. Y si se deben creer algunos informes, muchos aún no han encontrado la paz, incluso en la muerte. RAF Biggin Hill fue uno de los aeródromos más importantes en la defensa del sureste de Reino Unido durante la Batalla de Gran Bretaña, y hoy es el hogar de un museo que celebra su papel durante la guerra. Sin embargo, desde el final de la guerra, los residentes que viven alrededor del aeródromo han escuchado el tono distintivo del rugido del motor de un Spitfire sobre sus casas cuando no se informó que ningún avión estuviera volando. Algunos incluso han visto al misterioso cazador volando una ruta de regreso al aeródromo o a veces realizando un papel de victoria triunfante, como si regresara de una misión exitosa. Pero nuevamente, los operadores del museo han declarado que ningún avión debería haber estado volando ese día, lo que lleva a la creencia de que el avión lleva el espíritu de uno de los pocos que nunca regresó a casa. Además, los automovilistas en el área han informado de encuentros con un aviador fantasmal, aparentemente habiendo saltado de su avión, intentando conseguir un viaje de regreso a la base. En otro lugar, el 3 de agosto de 2015, Ricardo y Elena Jefferson conducían su coche en Rowsley, Derbyshire, cuando fueron recibidos por la impresionante vista de un Lancaster de guerra volando peligrosamente bajo sobre el campo. Lo que hizo la vista aún más increíble fue que a pesar de que las hélices giratorias indicaban que los 4 potentes motores Rolls-Royce estaban funcionando, el avión no hizo ningún sonido y voló hacia Derby, donde fue avistado por varios testigos más. Solo hay un Lancaster en condiciones de volar en el Reino Unido volando con los vuelos conmemorativos de la Batalla de Gran Bretaña de la RAF, pero ese día no estaba cerca de Derbyshire, lo que lleva a algunos a creer que en realidad pueden haber visto un C-130 Hércules de la RAF o de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que desde ciertos ángulos tiene una silueta similar a la de un Lancaster. Pero los testigos están seguros. Era un Lancaster. El bombardero es uno de los aviones más famosos y reconocibles en Gran Bretaña. En 2018 se informó que el bombardero había regresado, pero en esta ocasión se confirmó que era un Hércules. Se dice que un avión de transporte Douglas Dakota de la época de guerra acecha los cielos sobre el pintoresco distrito Pico, después de que se estrelló, matando a las 6 personas a bordo. Esta área se hizo conocida para los pilotos como el Pico Oscuro, ya que alberga numerosos naufragios, donde los pilotos se han desorientado o perdido en la espesa nube y se han estrellado en la región montañosa. De nuevo, se dice que el avión vuela bajo y en silencio, y en más de una ocasión se ha visto que desaparece como si entrara en una nube, incluso en un día claro y soleado. El 24 de marzo de 1997, un avistamiento del misterioso avión fantasma, que aparentemente tenía problemas para volar, provocó el lanzamiento de una operación de rescate, que incluía a 100 voluntarios y policía, aunque no lograron encontrar ninguna traza de un avión o lugar de accidente que no estuviera ya allí. No solo se dice que los aviones de guerra acechan los cielos británicos. En el período de posguerra, la RAF adquirió 87 Boeing B-29 Superfortalezas para reemplazar a sus agotados bombarderos de guerra, hasta que su propia flota de bombarderos a reacción Quinto estuvieron listos para el servicio. Apodado el Washington B-1, se cree que un único ejemplo fantasmal acecha los cielos sobre el noreste de Reino Unido después de que se estrelló en mal tiempo en 1953. Los testigos lo describen de manera escalofriante, cómo se ve oxidado y roto mientras vuela bajo a través de las montañas, nuevamente, a menudo sin hacer ningún ruido, continuando para siempre su vuelo hacia el olvido.